Bien, bueno, continuamos, chicos. Como les decía, el concepto que tenemos que tener de esta materia es que no es economía solamente, es un concepto jurídico, es economía jurídica, es el ámbito de la Constitución Nacional. Por eso, acá yo les pongo el medio ambiente. La reforma de 1994 incorporó el artículo 41 a la Constitución Nacional y consagró la protección al medio ambiente, aunque en verdad ya estaba en el actual artículo 33, como derecho no enumerado, incorporado por la reforma de 1860. Miren, esto es muy interesante. Cuando se separa Buenos Aires de la Confederación, en 1859, perdón, en 1852, con motivo del Acuerdo de San Nicolás, se va a reincorporar después de la batalla de Cepeda, que fue en 1859. Bien, se produce la reforma del 60 y dentro de esa comisión ad hoc, Bartolomé Mitre incorporó el artículo 33, el actual artículo 33. Por eso podemos decir cómo hasta la reforma del 94 el medio ambiente no era protegido. Sí, porque precisamente ese artículo 33, y vale la pena referir, nos dice que las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución no serán entendidas como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. O sea, que aunque no estuviera expresamente establecido el derecho a la protección del medio ambiente, no cabe ninguna duda de que por imperio de este artículo 33 existía. Y así, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo la posibilidad de empezar a abrir un cauce jurisprudencial a una que sigue todavía con problemas. El nuevo fallo del trato tribunal se refirió al problema ambiental y claramente señalado el mismo en el caso de la saladerista potestad versus la provincia de Buenos Aires. Yo después les voy a complementar un poquitito más esto cuando lo suba al campus, porque es en la distinta enumeración de fallos, está como fallo 31.273, así lo pueden ver bien. Lo interesante de esto es que la Corte señaló en dicha oportunidad que por las normas administrativas no se acuerda a los demandados ningún derecho irrevocable a establecer sus saladeros en el riachuelo de Barracas, pues se limitan a reglamentar esta industria prescribiendo las condiciones higiénicas a que deben sujetarse. O sea, la provincia de Buenos Aires suspendió las faenas de los saladeros que estaban en Barracas y que terminaban vertiendo los desperdicios a riachuelo porque había una ley provincial del 6 de septiembre de 1871 que expresamente así lo establecía. Bien, pero ¿qué fue lo que dijo el alto tribunal? Que precisamente en virtud de esa ley, a pesar de que existe el derecho a ejercer la industria, existe la posibilidad de efectuar su tarea, es perfecto que se suspenda ese ejercicio cuando la salud pública está en riesgo. Y de esa manera, entonces, con este fallo, la Corte ya empezó a hablar. Que no es ni más ni menos que algo que muchos estudiantes dejan esta materia para el final, y así, en su momento, cuando estudiaron Derecho Administrativo, han visto, incluso también en Derecho Constitucional, que las provincias ejercen un poder de policía. Ese poder de policía es el poder de reglamentar las actividades.
Por eso es muy interesante, porque esto nos trae una cuestión eminentemente jurídica. La realidad es que la reforma del 94, y por eso yo acá se los pongo, nos incorporó este artículo 41, que lo vamos a leer porque es el artículo por excelencia que hoy defiende el medio ambiente y sobre todo hace indemnizable al que lo perjudica. Dice: todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. Y tienen el deber de preservarlo. O sea, todos los habitantes tienen el derecho de gozar de un ambiente sano, equilibrado y apto, y deben preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establece la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica y a la información y educación ambientales. Tercer párrafo. Corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actuales o potencialmente peligrosos y de los radioactivos. Bueno, acá hay mucho para comentar. Pero primero les voy a decir que he leído el artículo 41 de la Constitución Nacional y ahora voy a leer el artículo 28 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Dice el artículo 28. Los habitantes de la provincia tienen el derecho a gozar de un ambiente sano y el deber de conservarlo y protegerlo en su provecho y en el de las generaciones futuras. Acá sigue la redacción muy parecida a la Constitución Nacional. La provincia ejerce el dominio eminente sobre el ambiente y los recursos naturales de su territorio, incluyendo el subsuelo y el espacio aéreo correspondiente, el mar territorial y su lecho, la plataforma continental y los recursos naturales de la zona económica exclusiva, con el fin de asegurar una gestión ambientalmente adecuada. En materia ecológica, deberá preservar, recuperar y conservar los recursos naturales, renovables y no renovables, del territorio de la provincia, planificar el aprovechamiento racional de los mismos, controlar el impacto ambiental de todas las actividades que perjudiquen el ecosistema, promover acciones que eviten la contaminación del aire, agua y suelo, prohibir el ingreso en el territorio de residuos tóxicos o radioactivos y garantizar el derecho a solicitar y recibir la adecuada información y a participar en la defensa del ambiente, de los recursos naturales y culturales. O sea, fíjese usted qué interesante que es esto, que le agrega, asimismo asegurará políticas de conservación y recuperación de la calidad del agua, aire y suelo compatible con la exigencia de mantener su integridad física y su capacidad productiva y el resguardo de áreas de importancia ecológica de la flora y de la fauna. Toda persona física o jurídica cuya acción u omisión pueda degradar el ambiente está obligada a tomar todas las precauciones para evitarlo. Lo que hice fue leer absolutamente todo el artículo 28 de la Constitución de la provincia, que se compadece con el artículo 41 de la Constitución Nacional. Muy bien. Entonces, miren ustedes
qué importante que es esto. Miren, yo viví toda mi infancia en el puerto de Mar del Plata. Estudié en la escuela La Sagrada Familia, empecé a estudiar el piano en el Conservatorio Iberoamericano, que estaba en la gruta, donde está la Gruta de Lourdes, en la parte donde estaban las monjitas. Y yo les puedo asegurar que hasta el momento en que me casé y me fui a vivir a Constitución, que me vine para Constitución, durante toda mi vida, durante toda mi infancia, el puerto tenía un olor nauseabundo. Era terrible cómo se contaminaba, cómo tiraban en los desechos de la producción pesquera las empresas del puerto. La forma en la que se contaminó el puerto de Mar del Plata fue tan grande que era prácticamente, llegaba ese olor nauseabundo a toda Punta Mogotes, llegaba a toda la zona del puerto. Nadie tenía conciencia de lo que era la preservación del medio ambiente. No existía esto de pensar en lo que era indemnizable. Y todas esas empresas pesqueras eran responsables de lo que se estaba destruyendo el medio ambiente. En la época de, como siempre digo, el innombrable riojano puso al frente de la Secretaría de Medio Ambiente, encima creó una Secretaría de Medio Ambiente, a una ingeniera que se llamaba María Julia Alzogaray. Le encargó la solución del riachuelo. Fíjese, todavía seguimos con la contaminación del riachuelo. Pero no solamente el problema es este, sino que el problema va mucho más allá, porque se ha permitido la erradicación de empresas en la República Argentina que han contaminado gravemente los ríos de la Argentina. Como el tema es muy rico en consideraciones, voy a terminar con la unidad y después me voy a dedicar precisamente a comentar esto. El tema que sigue es el estado y el nivel de la actividad económica, efectos de impuestos y gasto público en el mercado de bienes y servicios. Y ahí le puse, el Estado interviene en la actividad privada mediante 3 instrumentos: impuestos, gastos y regulación. En primer lugar, impuestos. Los impuestos para hacer frente a los gastos públicos. El Estado establece impuestos y también el sistema tributario sirve para limitar actividades como fumar o incentivar otras como otorgar créditos para obtener una vivienda. Acá se ha incorporado una parte que no va y por eso la vamos a sacar, vamos a suprimir ese 2. Y esto lo vamos a llevar para allá. Así queda perfecto para poder entenderlo. Entonces, ahí se tienen ustedes. El artículo 4 de la Constitución Nacional, que lo vamos a preguntar también porque así corresponde en materia de recursos, dice que el Tesoro Nacional se forma con el producto de los derechos de importación y exportación, de la venta y locación de territorio y de propiedad nacional, pero esto que viene es importante, de las contribuciones que equitativo y proporcionalmente a la población imponga el Congreso. Bien, ¿para qué son esos impuestos? Para esto, para ofrecer frente a los gastos públicos, para que se limiten actividades como fumar e incentiven otras como otorgar créditos para poder obtener una vivienda. En segundo lugar, el Estado interviene con los gastos, presta servicios como salud, educación, merced a esos impuestos. Y finalmente tenemos la regulación, que es el control por parte del Estado para realizar o abstenerse de hacer ciertas actividades. Es así que el artículo 14 de la Constitución Nacional es claro ejemplo de ella. Y tal como vemos, vamos dando
punto por punto, y así, con esto, prácticamente, como ustedes verán, damos por finalizado esta unidad. Bien, y ahora me permite esta posibilidad de haber terminado con esto, de tratar estos dos temas tan importantes que les dije, que son el de las empresas papeleras y el de la empresa minera Barrick Gold. Vamos en primer lugar al tema de las papeleras. Muy bien. Y así me voy a permitir leer. Como ustedes ven, todo está debidamente fundado en la fuente que utilizo para decirle esto. No solamente en los diarios, sino en libros, en todo aquel documento que me permita transmitirles a ustedes la seriedad que yo le doy a la preparación de cada exposición. Dice entonces, esto está escrito por una periodista, Verónica Tollier, que se preocupó en analizar detenidamente el tema este. Es una cronista que cubrió el conflicto para el periodismo y realizó una profunda investigación que muestra los negocios, la resistencia y los daños colaterales que se dieron en ambas márgenes del río Uruguay. Y dice así: titulado como El conflicto ambiental, dice: ENCE, la empresa nacional española de celulosa, se aprestaba a instalarse en Fraiventos. La firma pastera había sido condenada poco antes, en el 2002, por delito ecológico, es decir, daño al medio ambiente, durante más de 40 años. En el 2003 la empresa se proponía abrir nuevas plantas, pero no en España, sino en el sur. En Uruguay, a 8 kilómetros de Fraiventos y 27 de Gualeguaychú, junto a un río cuya soberanía es compartida por dos países. Para agravar la situación, antes de que ese año terminara, ese año 2003, se conocieron noticias de que una nueva pastelera, Bodnia, había iniciado gestiones ante el gobierno uruguayo para radicarse en el país vecino, al lado de ENCE. El resultado sería un volumen enorme de producción conjunta, 1.600.000 toneladas de pasta de celulosa al año, más que toda la producción argentina sumada. El total anual que produce este país es de 750.000 toneladas en plantas mecánicas, semiquímicas y químicas. O sea, fíjese usted el nivel, lo que significaba, el nivel que tenía de producción estas dos empresas. Bien. Obviamente que cuando comenzaron a producir, no llevó esto a ninguna otra conclusión ni a ninguna duda que el perjuicio que sufrieron todos los habitantes de Gualeguaychú. Se perjudicó seriamente el turismo, se perjudicó seriamente la producción hictícola, porque toda esa zona del río Uruguay es una zona de pesca, es una zona ambiental muy importante. Bueno, eso determinó entonces que por aquella época, el que era presidente de la Argentina, el pingüino, Néstor Kirchner, estamos hablando del 2003, que era asumido en el 2002, se enfrentara seriamente con el presidente de Uruguay, con Tabaré Vázquez. Y entonces el enfrentamiento prácticamente llevó a las cosas a un punto muy grave. Por acá se cuenta que le recriminó en la primera reunión que tuvieron Néstor Kirchner a Tabaré Vázquez, diciéndole: le diste una puñalada por la espalda al pueblo argentino. Esto le recriminó en una reunión que no tuvieron ni en Uruguay ni en Argentina, sino en Chile, el 9 de noviembre del 2007, el día en que Bosnia comenzó a funcionar. Tabaré Vázquez denunció a la Argentina por los cortes de ruta ante el Tribunal Arbitral del Mercosur. O sea, empezó a debatirse el problema ante el Tribunal del Mercosur. La cuestión es que llevó esto hacia el Tribunal Internacional de La Haya.
El 19 de enero del 2006, o sea, anteriormente, porque como yo les dije, en el 2007 se reunieron, pero anteriormente, en el 2006, se radicó una denuncia penal contra los directivos de Bosnia en el juzgado de Concepción del Uruguay. Los querellantes eran el ex gobernador Jorge Busti, el ex vicegobernador Guillermo Guastavino y Romina Piccolotti como presidente de la Fundación Centro de Derechos Humanos y Ambiente. La cuestión es que se inició toda una cuestión que terminó ante el Tribunal Internacional de La Haya, donde con una especie así de rápida visión del problema, les comento que el Tribunal de La Haya terminó por no resolver a favor de Argentina, que fuera perjudicada, sino que se limitó a decir que debían solucionarse entre las partes los conflictos de la forma más amistosa posible y estableció como una especie de monitoreo de la cuestión. En síntesis, no se resolvió nada y los efectos nocivos de la empresa de Bosnia, porque la otra se fue finalmente, la española, se hicieron sentir y gravemente. Otro de los aspectos que perjudicaron seriamente el medio ambiente fueron los negociados de la empresa minera Barrick Gold Corporation. A esta empresa la vengo siguiendo hace tiempo y la vengo siguiendo desde la época de De la Rúa. Miren ustedes que en esta revista, la revista Noticias, está a este personaje que fue presidente de la Argentina y dice las minas del rey Fernando. Para sorpresa de todos, el presidente trajo a los Estados Unidos una promesa de inversión en minería de $1.000 millones. Por aquella época, De la Rúa era accionista de una firma minera y acá cuenta sus vinculaciones con la Barrick Gold Corporation, con lo cual queda bien claro que acá está la quimera del oro y los negocios mineros de Fernando de la Rúa, que por supuesto también tenían una mina. Esa mina se llamaba, valga la curiosidad del nombre, la mina se llamaba Taca Taca. La cuestión entonces es que De la Rúa se vinculó con la Barrick Gold Corporation, trabaron relaciones, dice acá este artículo, con la Barrick Gold Corporation y la Corrientes Resources entre junio y agosto del 98. La primera se quedó con la explotación de diablillos, hasta entonces en manos de Abra de Mina, y la segunda con el manejo de Taca Taca. O sea, por esto, el presidente cotizó sus riquezas en 1.283.387 pesos, entre los cuales no figuraba nada que permita adivinar aquellos dividendos, cuando envuelto en la banda presidencial se limitó simplemente a declarar esa suma, que por supuesto era muchísimo más. Acá tienen una foto donde se lo ve en marzo del 2000, cuando De la Rúa recibe en la Casa Rosada a Alan Hill y Hernán Celorrio, directivos de la Barrick Gold Corporation. Bien, sigo rastreando el tema y así me encuentro otra revista, esa es Noticias, y esta es 23, esta revista se titula El dueño de nuestro oro. Este personaje, Peter Monk, es un personaje nefasto para la historia de la Argentina y así le llaman Mr. Gold, el dueño del oro de la Argentina. Acá lo tiene. Y dice el artículo, Barrick, su corporación minera, fue denunciada por el daño ambiental de su megaproyecto en San Juan. Amigo de genocidas y de banqueros corruptos, tiene vínculos con el tráfico de armas y la CIA. Y entonces acá dice, nuevamente vuelve sobre De la Rúa, ahí lo tienen,
Y dice, Fernando de la Rúa le vendió a Barrick su mina de Diablillos en Salta. El ex banquero procesado José Pucci Ron participó del directorio de la minera canadiense y George Bush padre benefició a Munk en sus negocios cuando fue presidente de Estados Unidos. Fíjense que la historia de la Barrick Gold Corporation la vincula con, acá dice, con una serie de personajes entre los cuales se encuentran el traficante de armas Khashoggi y Alcázar. Cuenta bueno, me dan 10 minutos, pero lo voy a terminar. Cuenta esto que para extraer oro del material triturado se utiliza el cianuro y no hace falta aclarar lo que esta sustancia acarrea para la vida humana, animal y vegetal. La cuestión entonces es que en San Juan, en la provincia de San Juan, y con la connivencia de un gobernador, del cual voy a decir nombre y apellido, que se llama José Luis Gioja, se le dio toda la libertad a la Barrick Gold Corporation. Espere que vamos a nuevamente dejar esto. De esta manera, entonces, les voy a comentar que Norberto Galazo nos cuenta un par de cosas que son serias y graves, como por ejemplo, dice que, vuelve sobre esto, el fugaz presidente radical Fernando de la Rúa era accionista principal de 2 minas en la provincia de Salta, y que las vendió a la Barrick Corporation. Bien, el justicialista Néstor Carlos Kirchner fue más lejos. El 17 de junio del 2004 emitió el decreto 753, por el cual se otorgaba total libertad a las empresas mineras para negociar en el exterior las divisas obtenidas en sus exportaciones sin pasar por el Banco Central. El decreto, inusual en su generosidad, lleva la firma del jefe de gabinete de entonces, Alberto Fernández, hoy presidente de la República Argentina, y el ministro de Economía entonces, Roberto Labaña. Sigue esto, continúa, y así tenemos lo siguiente, que a partir de 1990 las transaccionales mineras compraron terrenos en la zona prohibida, como hizo Barrick Gold para Pascua Lama. Quedan 6 minutos, vamos a avanzar. No es de extrañar entonces que el artículo primero del Tratado Minero Argentino-Chileno, que se firmó el 29 de diciembre de 1997 por los presidentes Menem y Eduardo Frei Ruiz Tagle, diga: las prohibiciones y restricciones vigentes en las legislaciones de cada parte, referidas a la adquisición de la propiedad, el ejercicio de la posesión o mera tenencia, o la constitución de derechos reales sobre bienes raíces o derechos mineros, establecidos en razón de la calidad de extranjero y de nacional chileno o argentino, no serán aplicables a los negocios mineros regidos por el presente tratado, que eran los de la Barrick Gold Corporation. Continuamos. Y sigue diciendo Bonazo lo siguiente. Acá vamos a el apartado 6. Acá cuenta cómo se vincula Bonazo con los Kirchner, lo vamos a dejar, y a continuación se habla de distintas cuestiones vinculadas con Jaime que no voy a referir, y entonces sí voy a decir que el apetito de Mr. Monk, dice Bonazo, era insaciable. Las leyes mineras le otorgaban de arranque 18 ventajas excepcionales. Fíjense todas las ventajas que se le dieron a la Barrick Gold Corporation y que se las dio Cristina. En primer lugar, doble deducción de gastos de exploración. Puede deducir el 100% del monto invertido en determinar la factibilidad de un proyecto. Segundo, devolución del IVA a la exploración. Tercero, estabilidad fiscal por 30 años. Cuarto, amortización acelerada en solo 3 años. Quinto, excepción de aranceles para importar bienes de capital, instrumentos y equipamientos. 6. Deducción por gastos de conservación del medio ambiente
7, exención de las utilidades derivadas del aporte de minas. 8, tope de regalías. 9, exención de impuesto a las ganancias mínima presunta. 10, capitalización de los avalúos de reservas mineras. 11, devolución anticipada y financiamiento del IVA. Exención de contribuciones sobre propiedad minera. Eliminación de todo gravamen y tasa municipal e impuesto a los sellos. Exención de retención a las exportaciones. Exención del impuesto al cheque. Deducción del 100% de impuesto a los combustibles líquidos. Transferencia de capital al exterior cuando se le dé la gana sin pagar cargas por transferencia. Y ninguna obligación de liquidar divisas en el país. Por si fuera poco, los nativos ponderaron el bajísimo costo de producción. La presidenta se olvidó de facturar 2 servicios claves prestados por nuestro desquiciado país. El 10% del agua es chilena. El 90% del agua que utiliza la Barrick Gold Corporation es argentina. Entonces, fíjese, todo estaba solucionado. Ya podían salir de acá anunciando que en septiembre se lanzaba el proyecto Pascualama, el primer proyecto binacional del mundo, la mina de oro más grande de Sudamérica, una inversión de $3.000 millones con reservas calculadas en 17 millones de onzas de oro. O sea, que el 80% del oro de la Argentina se lo lleva la Barrick Gold Corporation gracias al convenio de Pascualama que firmó nuestra actual vicepresidenta de la República Argentina, Cristina Kirchner. Bueno, me quedan 3 minutos. Lo único que les puedo decir es que cuando se salió el proyecto de ley para preservar los glaciares, Cristina lo vetó y tuvo que volver otra vez a la carga, ¿no?, Miguel Bonazo, para que finalmente el proyecto de preservación de los glaciares fuera una realidad y finalmente fue aprobado. Esta es la realidad del país que tenemos. Vamos en contra de la Constitución Nacional, vamos en contra de los recursos naturales. La reforma del 94 por el artículo 123, 24 y 125 le dio a las provincias la facultad de explotar sus recursos naturales, pero no para la destrucción ni para la contaminación de los ríos, como ha sucedido en San Juan. La realidad es que acá tengo una foto de una cena en Nueva York donde la presidenta almorzó con el titular de la Barrick Gold, Peter Mank. En el noviembre del 2011 estaba ahí comiendo Cristina con Peter Mank. Señores, este es el país que tenemos. Me duele tener que decirlo, pero es una realidad. Nosotros le hacemos el juego a los monopolios internacionales. Entonces yo pregunto, ¿dónde está la soberanía de la Argentina? ¿A dónde está el orgullo nacional? Si nuestras autoridades que nos gobiernan lo han pasado por encima y han atropellado de una forma increíblemente irrespetuosa y de una forma, que voy a decir así, canallesca, la Constitución Nacional. Bueno, terminamos con esto y vale la pena que escuchen después de la grabación. Muchísimas gracias, Nico, por lo tuyo. Ha sido, como siempre, una gran colaboración y nos estamos viendo el próximo lunes. El miércoles de Leandro, crédito público. Perfecto, Julio, nos estamos viendo. Cuídate. Bueno, un gusto para todos, chicos, y que tengan muy buen principio de semana. Nos vemos.